Hola, ¿qué tal, oyentes de la radio Patito? ¿Cómo están? Espero que todo bien. El día de hoy traemos un poco de entrevistas, con el objetivo de generar conciencia en los jóvenes de bachillerato acerca del tema del desperdicio de alimentos en Quito. Aquí tengo a mi compañero Santiago, quien se va a encargar de entrevistar y realizar un poco de preguntas a unos especialistas sobre la problemática del desperdicio de alimentos. Como invitados tenemos a Alexandra Enríquez, quien pertenece al Banco de Alimentos y nos aportará un poco de información muy relevante. También tenemos al especialista en agricultura Justin Díaz, al ecologista Itana Chávez y por último al ambientalista Omar Morales. Espero, oyentes, que esta entrevista sea de su agrado. Muy buenas tardes, invitados de hoy, ¿cómo están? Hey Josué, ¿qué tal? Muchas gracias por esa introducción. Vamos a comenzar con lo que es la entrevista, pero antes de empezar les queríamos decir que por favor comenten qué tal les pareció este podcast, qué tal les pareció esta temática y si tienen alguna idea de cómo solucionar esa problemática, no se olviden de dejarlos en los comentarios que nosotros lo estaremos leyendo. Ahora sí, muy bien, empecemos con lo que es la entrevista. Primero, ¿qué es el desperdicio de alimentos? Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación a este gran programa. Además, respondiendo a tu pregunta, Santiago, el desperdicio de alimentos se refiere a la disminución de cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los minoristas, proveedores de servicios alimentarios y consumidores. Además, una pérdida y desperdicio de alimentos conduciría a un uso más eficiente de la tierra y una mejor gestión de los recursos hídricos, lo que tendría en efecto positivo en los medios de vida y en la lucha contra el cambio climático. Es un alimento que mantiene intacto su valor nutricional y vitamínico, pero que por algún motivo termina en el tacho de basura. Puede ser una fruta madura y suave, fideos a punto de caducar o productos con empaques rasgados. Teniendo en cuenta la definición, ¿qué es el Banco de Alimentos y para qué fue creado? Es una gran pregunta, Santiago. Un banco de alimentos es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de la recuperación de excedentes de alimentos que se producen en nuestra sociedad y repartirlos entre las personas que lo más necesitan, basados en el voluntariado. Por otro lado, los bancos de alimentos no entregamos la comida directamente a las personas necesitadas, sino que hacen las instituciones de ayuda social y que están en contacto con los colectivos que ya lo requieren. Además, hay fuentes de suministro de los bancos de alimentos que son muy variados, pero fundamentalmente los productos provienen de supermercados o empresas relacionadas con la alimentación. Actualmente hay alrededor de 3.000 empresas que colaboran con el festival. Bueno, ¿por qué se genera el desperdicio de alimentos? Las personas por desperdicios de alimentos se deben principalmente a las causas que relacionan con el comportamiento, con los hábitos que compran, la preparación y el consumo de alimentos, así como la planificación del tiempo, la coordinación, y se ven influidas en las técnicas de comercialización que animan a los consumidores a comprar más de lo necesario. Así que muchos alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena alimenticia, desde la producción agrícola hasta el consumo final en los hogares. Hay países en desarrollo de las primeras pérdidas de alimentos que se dan en las primeras etapas de la cadena alimenticia. Principalmente es debido a los problemas técnicos y de gestión de almacenamiento, refrigeración y transporte, pero también hay una gran cantidad de alimentos que se desperdician durante el consumo o que se tiran incluso cuando aún están en un buen estado, que es inaceptable. ¿En qué afecta el desperdicio de alimentos a la contaminación del planeta? La pérdida y el desperdicio de alimentos tienen un impacto negativo en el medio ambiente. Muchos alimentos se desperdician a lo largo de toda la cadena alimenticia, desde la producción agrícola hasta el consumo final en los hogares. En el país, las mayores pérdidas de alimentos se dan en las primeras etapas de la cadena alimenticia, principalmente debido a problemas técnicos y de gestión para almacenamiento, refrigeración y transporte.
Pero también hay una gran cantidad de alimentos que se desperdician durante el consumo o que se tiran incluso cuando aún están en buen estado. Es algo inaceptable tanto para el medio ambiente como para la sociedad. El desperdicio de alimentos conlleva el desperdicio de recursos utilizados en la producción como tierra, agua, energía e insumos, por lo que producir comida que no va a consumirse supone emisiones innecesarias de CO2 que contribuyen al calentamiento global y cambio climático. ¿Y qué tan complejo es recolectar lo que son desperdicios, alimentos orgánicos? Respondiendo a tu pregunta, el desperdicio de alimentos influye con muchos factores, como por ejemplo el mal uso de las prácticas utilizadas en la recolección de alimentos y la manipulación de los mismos, a las malas condiciones climáticas y a los problemas en la comercialización de la producción. Eso en cuanto a las explotaciones agrícolas. En cuanto a los comercios, las causas del desperdicio de alimentos en el comercio minorista están relacionadas con la vida útil limitada, la necesidad de que los productos alimenticios cumplan las normas estéticas en términos de color, forma, tamaño, variabilidad de la demanda. En cuanto en el hogar, el desperdicio al nivel del consumidor se debe a menudo a la mala planificación de compras y comidas. Un exceso de compras que normalmente es influido por las proporciones y tamaños de los envases demasiado grandes, sobre la confusión de las etiquetas que incluye las fechas de consumo, preferente y caducidad, y un almacenamiento inadecuado en el hogar. ¿Y qué impacto a nivel de lo que es la ciudad de Quito causa el desperdicio de alimentos? Muy buenas tardes a los oyentes de Radio Patito. Muchas gracias por la invitación, Josué y Santiago. Y también me es grato saludar a mis compañeros y colegas aquí presentes. A continuación, le voy a dar respuesta a una pregunta que nos hicieron nuestros oyentes. ¿Qué impacto a nivel de Quito causó el desperdicio de alimentos? Cuando desperdiciamos alimentos, también desperdiciamos toda la energía y el agua que se requieren para cultivarlos, cosecharlos, transportarlos y empacarlos. Y si los alimentos llegan a parar en el vertedero y se pudren, producen metano. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué es el metano? Es un gas de efecto invernadero aún más potente que el dióxido de carbono. El desperdicio de alimentos genera aproximadamente el 8% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas por el hombre. Solo en Estados Unidos la producción de alimentos perdidos o desperdiciados genera el equivalente en emisiones de gases de efecto invernadero a 43 millones de automóviles. A medida que la población mundial continúa creciendo, nuestro desafío no debería ser como cultivar más alimentos, sino alimentar a más personas y desperdiciar menos de lo que ya producimos. Afortunadamente, hay muchas medidas que podemos tomar como consumidores y que pueden representar una importante diferencia. Ayudar a los más necesitados con alimentos que sobren, congelar algunos alimentos, realizar las compras en forma planeada y crear composta para evitar que desperdicios comestibles terminen en los vertederos. Pueden ser sencillas acciones que podemos tomar para reducir nuestras emisiones. Muchas gracias, esta ha sido mi intervención. ¿Hay tal vez alguna solución para el desperdicio de alimentos? Y si ese es el caso, ¿cuál sería? Pues sí, la solución empieza por el consumidor final, con una serie de sencillas acciones que se puede luchar contra este mal gasto de alimentos. Existen varios sencillos gestos que te ayudarán a no desperdiciar la comida en casa, como planificar un menú semanal, hacer una lista de la compra con los productos necesarios, planifiquen sus comidas, preparen una lista de la compra, así evitando las compras impulsivas. No solo desperdiciarán alimentos, también ahorrarán dinero.
Almacenen adecuadamente los alimentos. Pasen los productos más antiguos a la parte delantera del armario o frigorífico y coloquen los nuevos en la parte trasera, utilizando contenedores herméticos para mantener frescos en el frigorífico los alimentos abiertos, y asegúrense de cerrar los paquetes para que no entren insectos ni bacterias. Diferencia entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente. La fecha de caducidad indica el momento en el que el consumo del producto deja de ser inocuo. Verifiquen las etiquetas de los alimentos para averiguar si contienen ingredientes no saludables como grasas trans y conservantes, y sobre todo eviten los alimentos con azúcar o sal añadidos. Como también otro punto, hay la diferencia entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente. La fecha de caducidad indica en el momento que el consumo deja de ser inocuo. Verificar las etiquetas de los alimentos para averiguar si contienen ingredientes no saludables como grasas trans y conservantes, y evite los alimentos con azúcar o sal añadidos. Congela correctamente los alimentos, calcula adecuadamente los alimentos, coloca los alimentos más viejos delante de los nuevos. Haga uso de los alimentos desperdiciados. En lugar de tirar la basura de desechos de comida, haga compost con ellos. De esta forma devolverá nutrientes al suelo y recibirá su propia huella de carbono. ¿Cuáles son los alimentos que más son desperdiciados en lo que es la sociedad? En la sociedad actual, los alimentos que se desperdician con mayor frecuencia son las frutas, verduras, cereales, raíces y tubérculos. Esto se debe a la falta de campañas de educación, no solo para evitar el desperdicio, sino también para mejorar las preferencias alimenticias de la población. Por ejemplo, en Ecuador se pierden 72 kilos de alimentos anuales por persona. Más del 60% del desperdicio de alimentos se produce en los hogares, el resto en servicios alimenticios o establecimientos de comercio al por mayor en cualquier punto del país. Si este valor se multiplicara por los 17 millones de habitantes del país, el resultado es que desperdiciaríamos alrededor de 1.2 millones de toneladas de alimentos al año.